Record. Otra vez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy somos el grupo número 2 y vamos a exponer nuestro trabajo que tiene que ver con el rol del Estado frente a la violencia de la mujer, nuestra sustentación T2, que tiene la finalidad de realizar nuestro ensayo. Nuestros integrantes somos Martín Castillo, Antoinette Limo, Cristian Núñez, Mayra Soto, Eufemia Ticlia y Marcos Vázquez. Nuestra problemática, que viene a ser nuestra matriz 1 de lectura crítica, nuestras preguntas que nos han ayudado a realizar nuestra matriz es la siguiente. ¿Cuál es la situación actual respecto a la problemática? Nuestra cita parafraseada viene a ser Sierra 2020, fiesta. Las mujeres pertenecen a pertenece a uno de estos grupos sociales que ostentan una mayor vulnerabilidad y que las hace más susceptibles frente a la violencia. Nuestro cuestionamiento es que en relación a lo que manifiesta Sierra, nosotros estamos afirmando que las mujeres pertenecen a estos grupos sociales vulnerables y susceptibles, y esto se refleja en los altos índices de violencia. Nuestra segunda pregunta respecto a nuestra problemática es: ¿cuáles son los deberes y compromisos del Estado frente a la problemática? Y contestando a nuestra pregunta, el rol frente al Estado, la problemática según Neria 2016, él expone que desde el año 1996, con un aparato institucional encargado de liderar políticas en materia de violencia contra las mujeres. Esto quiere decir que se han hecho convenios internacionales aún vigentes que ayudan y promueven que la violencia contra la mujer sea disminuida, ¿no? Nuestro cuestionamiento es que desde nuestro punto de vista nosotros afirmamos que Neria y corroboramos que el Estado peruano sí se encarga de realizar políticas e implementar leyes, ¿no? Como por ejemplo el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, lo que ahora se denomina Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Ahora, prosiguiendo, ¿cuál es el rol del ciudadano frente a la problemática? La cita parafraseada es: respecto al rol del ciudadano frente a la violencia contra la mujer, Gámez y Díaz 2020 mencionan: la sociedad se ha vuelto cómplice de la violencia contra la mujer al mantener el silencio, la estigmatización y el reforzamiento de los estereotipos hacia la mujer. La violencia en general se ha normalizado y como consecuencia se ha vuelto invisible. Cuestionamiento y reflexiones del equipo. Desde nuestra perspectiva, las afirmaciones de Gámez y Díaz son correctas, ya que en la actualidad la sociedad se presenta indiferente frente a la lucha de la violencia contra la mujer, debido a que aún permanecen los estereotipos y los prejuicios. Siguiente, por favor. Las fuentes consultadas. Nosotros agarramos de una tesis de pregrado. En este caso, Sierra, violencia contra la mujer en Colombia. ¿Por qué eligió esa fuente? Sustenta nuestra problemática frente al agente implicado. Es objetiva, confiable, porque fue recogida de la base de fuente de un repositorio de Google académico. Siguiente, por favor. Nuestra otra fuente es un artículo científico de una revista, de una revista científica de política, Neria 2006. La violencia contra la mujer y la responsabilidad del Estado, revista de Gobierno Gestión Pública. ¿Por qué elegimos esta fuente? Sustenta nuestra problemática frente al agente implicado, es objetiva, confiable, porque fue recogida de una base de datos como Google Académico. La siguiente fuente es también de una revista científica de psicología, Gámez y Díaz, 2020, violencia contra la mujer, la otra cara de la pandemia, psicología desde el Caribe. ¿Por qué elegimos esta fuente? Porque es objetiva y también estuvo en el Google académico. Aporta de una manera más precisa en la introducción de nuestro ensayo. Bien, Siguiente. ahora tenemos las posturas frente a la problemática. Eh, bueno, los autores tenemos el autor 1,
que según April, en el 2020, el Estado no cumple adecuadamente el deber de prevención y seguridad. Y bueno, esto incumple abiertamente las obligaciones positivas que emanan de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y bueno, en el ámbito nacional puede realizarse en la tesis que se plantea esta misma construcción teórica, en la medida en que el Estado incumple las obligaciones derivan del sistema jurídico. Y bueno, con respecto a nuestro cuestionamiento, con respecto a esta tesis, nuestra perspectiva es que según lo mencionado por April acerca de que el Estado incumple con las obligaciones del sistema jurídico, por ello corroboramos que en los procesos de prevención, investigación, seguridad y sanción frente a los casos de violencia contra la mujer, ocasiona daños irreversibles y vulnerables los derechos. En nuestro segundo autor tenemos a Ibarra, perdón, en el 2020, que respecto a las políticas con las que cuenta el Estado, se puede mencionar el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Este mismo, publicado en el 2016, establece como su visión que el Perú elimine toda forma de discriminación y se genere una equidad y relaciones sin agresiones. Y bueno, estamos de acuerdo a lo que manifiesta Ibarre porque merece atención, ya que consideramos que debe asumir y restablecer los derechos vulnerados, con la finalidad de repararlos. Por lo tanto, se debe restablecer políticas que garanticen una vida libre de violencia, eliminando la discriminación y priorizando los derechos humanos como se encuentran plasmados en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021. Ahora tenemos la postura del equipo. Bueno, nuestra postura fue frente a la violencia contra la mujer, el Estado debe cumplir con los procesos de prevención, investigación, seguridad y sanción con la finalidad de que garantice una vida libre de violencia contra las mujeres. Fuentes consultadas. Tipo de fuente, tesis de maestría, referencias según APA séptima edición, tenemos Ibarra, las políticas públicas en la lucha contra la violencia de la mujer como medio de prevención en el Estado peruano, tesis para obtener el grado de maestría, Universidad César Vallejo, del repositorio de la Universidad César Vallejo. ¿Por qué eligió esta fuente? ¿No? ¿Qué tan objetiva y tan confiable es y cómo aportará su investigación? Porque sustenta nuestra postura frente a la idea temática brindada. Es objetiva y confiable porque fue recogida de una base de datos de fuentes como el Google Académico y aportará de manera muy precisa en la sustentación, postura y en el desarrollo de nuestros argumentos. Tipo de fuente, la segunda fuente también fue de un artículo científico de una revista jurídica, en este caso el autor es April. El autor es April, ¿no? El April 2020 sustenta nuestra postura frente a la segunda idea temática brindada, es objetiva e inconfiable porque fue recogida de una base de datos, ¿no? Como es el Google Académico, y aportará, pues, de manera muy precisa en la sustentación y en la postura de nuestra tesis y en el desarrollo de nuestro segundo argumento. Tesis y argumentos. La tesis. Frente a la violencia contra la mujer, el Estado debe cumplir con los procesos de investigación, seguridad y sanción con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. Argumentos, ideas temáticas. El Estado crea un sistema de derechos y obligaciones que respeta, garantiza, cumple y actúa con la debida diligencia para proteger a las mujeres frente a toda forma de violencia. ¿Cómo y con qué respaldo mi argumento? Salazar 2020 al respecto nos manifiesta que el Estado deberá velar por la atención integral a las mujeres víctimas de violencia, brindando la información que requiera, así como la formulación de políticas de prevención, orientación y protección, el ejercicio de acciones oportunas y la imposición de sanciones proporcionales al daño causado, para garantizar de esta forma la reparación y estabilización de la mujer víctima de violencia de género. Eso lo encontramos en la página 114.
Frente a la violencia contra la mujer, nuestra tesis, ¿no? El Estado debe cumplir con los procesos de prevención, investigación, seguridad y sanción con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres. Nuestro segundo argumento, nuestra segunda idea temática, el Estado adopta medidas concretas de prevención, sanción y de protección con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Con qué respaldo mi argumento? Minchan 2018 sustenta. El Perú ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, con la finalidad de que se promueva acciones, políticas y programas para prevenir, atender, reducir o eliminar la discriminación, las desigualdades, la violencia en todos los aspectos, incluidos los casos de feminicidio. El Estado peruano, al ratificar estas convenciones internacionales, tiene la responsabilidad de prevenir, atender, investigar y reparar a las víctimas de violencia y feminicidio. Eso lo encontramos en las páginas 2 y 3, ¿no?, del artículo de Minchan. Tenemos una tesis de maestría, en este caso de Salazar 2020. ¿Por qué eligió esta fuente y qué tan objetiva y confiable es y cómo aportará su investigación? Sustenta la idea temática brindada, es objetiva y confiable porque fue recogida de una base de fuentes como Google Académico. Además, aportará de manera muy precisa en el desarrollo de nuestros argumentos. También tenemos una fuente, en este caso, una tesis de maestría de Minchan 2018. En este caso, de igual manera, por qué eligió esta fuente, qué tan objetiva y confiable es y cómo aportará su investigación. Sustenta la idea temática brindada, es objetiva y confiable porque fue recogida en una base de fuentes como Google Académico y aportará de manera muy precisa en el desarrollo de nuestros argumentos. Para finalizar, tenemos como conclusiones, como equipo, referente al rol del Estado frente a la violencia contra la mujer, consideramos que las mujeres pertenecen a grupos sociables vulnerables susceptibles, lo que se refleja en los altos índices de violencia que genera el interior de la sociedad, los cuales agravan la problemática que presentan, el cual se está queriendo normalizar, por lo que el Estado debería de promover programas de concientización, implementar normas y leyes con la finalidad de tener mayor acción en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Como segunda conclusión, es un tema muy controversial y de interés público que genera mucha expectativa en relación con el rol del Estado frente a la problemática de la violencia contra la mujer, porque es el responsable de promover, garantizar y ejecutar las políticas y hacer que éstas se cumplan de cierta forma, reparando los daños. Muchas gracias.